El carbono, según cómo se disponga, forma diferentes estructuras. Si se dispone así, es grafito. Si tiene esta estructura, es diamante. Y por último, si se dispone de esta manera, es grafeno. Como ven, es tan solo una lámina de átomos de carbono con un patrón hexagonal. Hoy voy a hablar de este último, con sus impresionantes posibles aplicaciones en el cerebro. El grafeno fue descubierto en el año 2004 por los físicos Andrei Geim y Konstantin Novoselov de la Universidad de Manchester, y lo descubrieron con cinta adhesiva. Sí, una cinta adhesiva. Abajo colocaron grafito, el mismo que se encuentra en cualquier lápiz ordinario, y se dedicaron a despegar muchísimas veces la cinta hasta que dejaron una lámina del grosor de un solo átomo. Después de este gran descubrimiento, se han generado varios avances tecnológicos en torno a las propiedades del grafeno. ¿Cuáles son las propiedades del grafeno? Pues como muchos de ustedes sabrán, es un material que ha tenido fascinado a los ingenieros porque es un material muy flexible y liviano. Es transparente, delgado, resistente, buen conductor de calor y además un excelente conductor de electricidad, lo que lo hace un material con un gran número de posibles aplicaciones. Ahora, es importante destacar que por el momento es caro de fabricar a gran escala, aunque en los últimos años se han creado nuevos procesos para fabricarlo de manera más eficiente y a menor costo. Es cosa de tiempo para que mejoren aún más los métodos y sea viable utilizarlo. Las nuevas posibles tecnologías que podemos describir gracias a este material son baterías de mayor duración, dispositivos electrónicos más pequeños, chalecos antibalas más resistentes y delgados, nuevos tipos de paneles solares que gracias a su delgadez y transparencia podrían aplicarse por todo el exterior de la casa, mejorando la producción de electricidad. También en estudios ha demostrado ser capaz de repeler el agua. Los científicos cubrieron una lámina de metal con grafeno y la sumergieron un mes en una salmuera, y vieron que después de todo este tiempo no tuvo signos de óxido, por lo que se podría usar como protector en objetos oxidables expuestos al agua, como cuchillos y autos. Existe una forma particular de grafeno llamado óxido de grafeno, que puede definirse como una lámina de grafeno funcionalizada con distintos grupos oxigenados. Este ha demostrado ser bueno para absorber desechos radioactivos, ya que tiene una increíble facilidad para unírseles, lo que podría facilitar agrupar esta basura radioactiva para recolectarlas más fácilmente en caso de accidentes nucleares como Fukushima o Chernobyl. También se ha visto este comportamiento con otro tipo de contaminantes, por lo que podría llegar a utilizarse en la contaminación que genera la minería. Otro uso que podría tener es la detección de elementos tóxicos dentro del cuerpo, y se cree que podría ser útil para desalinizar el agua de mar, ya que ha demostrado que puede tamizar del agua moléculas orgánicas y sales grandes, función que podría mejorar la situación actual de falta de agua dulce consumible en el mundo. Entonces, los científicos se preguntaron, ¿y si aplicamos el grafeno en el cerebro de una Plorhynnis simiformes catarrhini? La forma de grafeno para probar que se veía con mayor aplicación en el cerebro es la forma de nanotubos de carbón, ya que estos tienen dimensiones similares a las conexiones sinápticas, lo que podría ser útil para la interacción con ellas. Un nanotubo de carbono es una lámina de carbono plegada en sí misma que toma la forma de un tubo. Existen de dos tipos: nanotubo de carbono de pared simple y nanotubo de carbono de paredes múltiples. Un nanotubo de carbono de pared simple es como un tubo normal, tiene solo una capa o pared. En cambio, los nanotubos de carbono de paredes múltiples son una colección de tubos anidados de diámetros que aumentan continuamente. Pueden variar desde 2 capas a 100 paredes o más. Cada tubo se mantiene a cierta distancia por fuerzas interatómicas. Y además, lo más importante de estos nanotubos es que se pueden funcionalizar con diferentes moléculas. ¿Qué significa esto? La funcionalización es la modificación de la estructura del grafeno mediante la introducción de átomos o grupos funcionales en su superficie. La funcionalización se puede dar en varias zonas: los extremos, la pared cilíndrica o el interior de la nanopartícula. Por ejemplo, se ha funcionalizado con moléculas de glucosa oxidasa y estas lograron mantener su actividad enzimática. También se ha funcionalizado con proteínas e incluso fármacos, por lo que hace pensar que podría tener múltiples usos en la neurociencia. Por ejemplo, se podrían funcionalizar con moléculas que promuevan el crecimiento neuronal. Considerando todas las propiedades del grafeno, este podría aplicarse para el reemplazo de los electrodos de implantación profunda, que han tenido éxito en enfermedades como el Parkinson. Como ven, ella tiene Parkinson,
y al encender el electrodo por medio de control remoto, se aprecian resultados espectaculares. Pero esta tecnología tiene algunas limitaciones. Los actuales materiales que se utilizan para crear este tipo de implantes son de tungsteno o basados en silicio. Y con estos hay un gran problema, que es que después de insertado, mientras va pasando el tiempo, la señal que emite es cada vez más débil, llegando a ser incluso la mitad de lo que se espera. Esto es porque el cuerpo reacciona al trauma que se necesitó para insertarlo, y la inflamación permanente que queda en el lugar empieza a generar una costra glial alrededor del electrodo, lo que no permite que pueda seguir mandando las señales. Además, los electrodos actuales son más grandes que el tejido circundante y también son muy rígidos, lo que impide que el electrodo se mueva con los movimientos naturales del cerebro, lo que lo lleva a la separación del tejido. Entonces, lleva a la pregunta: ¿el grafeno se podrá utilizar para reemplazar el material de los actuales electrodos? El grafeno, para ser un buen reemplazante dentro del cerebro, no solo debe ser conductor y pequeño, sino que tiene que tener las siguientes características: proveer mínima alteración al tejido que recibe la señal eléctrica. El material debe ser biocompatible, promover el crecimiento y adhesión celular con mínima citotoxicidad o desregulación, por ejemplo, de la actividad celular, y además debe ser capaz de tomar diferentes formas. ¿Entonces el grafeno es biocompatible? Sí, efectivamente, en varios estudios lo ha demostrado. Entonces, unos científicos de la Universidad de Kentucky se preguntaron: ¿se adherirán las neuronas a un nanotubo de carbón de paredes múltiples? Y además, ¿podremos funcionalizar nanotubos con moléculas que favorecen el crecimiento neuronal? En su experimento, las neuronas fueron capaces de adherirse a los nanotubos, lo que es muy importante para el desarrollo de electrodos, y además, demostraron que los nanotubos también pudieron adherirse a la molécula 4-hidroxinonenal, que antes, en otros experimentos, había demostrado favorecer el crecimiento de neuritas. Adicionalmente, demostraron que los nanotubos funcionalizados con esta molécula tuvieron mayor crecimiento de neuronas cultivadas que en el grafeno no funcionalizado. E incluso, esta mezcla de tamaño correcto y de poder adherirlo a ciertas moléculas beneficiosas se podría ocupar para crear métodos que regeneran la función de circuitos neuronales tras lesiones cerebrales o de médula espinal, ocupando los nanotubos como una especie de puente entre los grupos neuronales desconectados. En otro estudio de la Universidad de California, se funcionalizó al nanotubo de carbono con diferentes moléculas que llevaban diferentes tipos de carga, ya sea positiva o negativa, y tuvo unos resultados que sugieren que con esta diferencia se logra controlar el crecimiento de los axones y el crecimiento de las ramificaciones, ya que los nanotubos cargados negativamente tuvieron menor actividad de crecimiento que los cargados positivamente, lo que podría aplicarse en diferentes experimentos que se necesite controlar el crecimiento neuronal. Pero para aplicar algo como esto, no solo debemos observar que el nanotubo funcionalizado estimula el crecimiento, sino que ¿es realmente útil conduciendo la señal eléctrica a la neurona? ¿Mantiene estable la señal? ¿Al traspasar la señal podría dañar la neurona? En otros estudios se ha visto cómo funcionan los nanotubos puros en conjunto con neuronas. Y se ha visto que los nanotubos de carbono, en comparación con las neuronas cultivadas clásicamente, aumentan la actividad eléctrica espontáneamente. Pero ¿y al aplicar electricidad intencionalmente? En un estudio de la Universidad de Trieste en Italia, demostraron que el grafeno efectivamente puede transmitir la señal eléctrica a las neuronas sin cambiar las propiedades de esta señal, haciéndolo incluso en grafeno no funcionalizado con células de adhesión. En algunos estudios, sin embargo, al funcionalizar el grafeno, se vio que disminuye la transmisión de la señal eléctrica, lo que le comienza a quitar fuerza a la idea de usar el grafeno a la vez, no solo como conductor de la señal neuronal, sino que como estimulador del crecimiento neuronal, lo cual no es algo malo en sí. Se podría generar tecnología aprovechando por separado tanto las propiedades del grafeno funcionalizado como del no funcionalizado. El funcionalizado específicamente para promover el crecimiento neuronal y el no funcionalizado para hacer electrodos, por ejemplo. Pero se preguntarán, ¿y las costras que generan los electrodos? Bueno, ese es el último paso para hacerlo ideal, y el grafeno no nos decepciona. En un estudio realizado en la Universidad de Purdue en Estados Unidos, mostró que los nanotubos minimizaron la reacción de los astrocitos, llevando a una disminución de costras gliales, lo que sugiere que los electrodos hechos con este material no tendrían los mismos efectos indeseados que los ya existentes. Aunque aún no se han desarrollado estos electrodos hechos de grafeno, las investigaciones muestran que se podría lograr con éxito. Todo lo anterior abre grandes posibilidades del grafeno dentro del sistema nervioso, para generar mejoras en las tecnologías ya existentes y para crear nuevas aplicaciones de esta tecnología, y así mejorar la calidad de vida
de individuos accidentados e incluso mejorar las funciones cognitivas de personas sin patología.